Entonces, para hablar de estos fármacos, tenemos que analizar cuáles son las presentaciones que tenemos. Estas presentaciones son importantes, ¿no? Sí son importantes, incluso para ver cuándo se da vía oral y por qué es que hoy en día ya nosotros podemos contar con una terapia de administración intravenosa. Entonces, para la administración en dosis orales tenemos con 4 formas. Importantes son la primera, los fármacos se pueden presentar como fármacos de capa entérica contenida en cápsulas de gelatina, en los cuales vemos que casi todos, por no decir todos los fármacos inhibidores de bomba los tenemos en esta presentación. También los tenemos como comprimidos de capa entérica, un poco menos común como gránulos de capa entérica presentados en polvo, y también el omeprazol lo tenemos en combinación con lo que es el bicarbonato de sodio contenido en cápsulas para lo que es su suspensión oral, ¿no? En estos casos, por ejemplo, si analizamos la mezcla de este omeprazol con lo que es el bicarbonato, ¿no? El bicarbonato de sodio, veremos que estos solo me van a generar una inhibición del ácido, nada más. Solamente me neutralizarán el ácido gástrico esta presentación, ¿no? Solo tendrá ese efecto considerable. Antes, por ejemplo, había un gran problema, ¿no? Había un gran problema cuando los pacientes no toleraban la vía oral. ¿Por qué? Porque estos fármacos normalmente su presentación era por vía oral, ¿no? Pero y necesitaban, digamos, un fármaco para utilizarlo por vía parenteral. Hoy en día ya se tienen los fármacos para utilizarlos por vía parenteral y fármacos como por ejemplo el esomeprazol, el pantoprazol, el lansoprazol son ya en países como Estados Unidos ya son admitidos para una administración de tipo intravenosa. ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo importante. Un solo bolo intravenoso, por ejemplo, de 80 miligramos de pantoprazol me inhibe la producción de ácido entre 80 al 90% al cabo de una hora. E importante lo que dijimos ya, que la inhibición persiste por al cabo de 21 horas, lo cual me permite que solo se necesita una vez al día el administrar esto al paciente. No, normalmente la FDA lo que me sugiere para, por ejemplo, el manejo de ciertas patologías, cuando yo quiero utilizar pantoprazol por bolo intravenoso, es de 40 miligramos, es lo que la FDA acepta normalmente, pero como dijimos, la inhibición persiste por mucho tiempo, ¿no? De este ácido. Este es un cuadro de la misma sociedad mexicana porque es un estudio importante que ellos hicieron, que está muy bien resumido, en los cuales me dan lo que quiero que analicen aquí es el perfil de seguridad, ¿no? Si bien es cierto, varía entre omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, se ha visto en los últimos estudios e incluso cuando ustedes entren a la parte clínica y analicen las guías para reflujo gastroesofágico, para manejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, verán que el perfil de seguridad de los 4 fármacos o de todos los inhibidores de bomba de protones es muy similar y la eficacia clínica es muy parecida en todos ellos. Por eso es que se aconseja la administración o se aconseja cualquiera de los fármacos para lo que es el tratamiento, por ejemplo, de un digamos un tratamiento profiláctico para la enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque no se ha comprobado que uno tenga una mayor eficacia comparado con el otro. La eficacia es muy parecida en todos estos, al igual que el perfil de seguridad. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Esto es un poco lo que ya habíamos hablado, pero ya para que cada uno lea lo que es el tiempo de vida media, el tiempo máximo, la biodisponibilidad del fármaco, ¿no? Lo que yo ya les dije, si bien el tiempo de vida media, miren, es de 0.5, 1.5 para el omeprazol o para el pantoprazol, que es el que se dice que tiene mayor tiempo de 1 hasta 1.9, ¿no? Si bien siguen siendo tiempos cortos, ¿no? Su eficacia es
hasta 24 horas. Es por eso que, por ejemplo, aquí lo que sugiere este es un gráfico, lo pueden encontrar en Katsun, ¿no? Cuando dicen dosis, por ejemplo, para úlcera péptica o enfermedad por reflujo, lo que sugiere el libro es, digamos, las dosis en general ven acá de 20 a 40 miligramos, pero lo importante es esto, cada 24 horas, tiempo de vida media, corto, pero la inhibición es por largo plazo, ¿no? Otras características que tenemos que analizar en la parte de la farmacocinética es la administración 30 minutos antes de las comidas, ¿no? Normalmente se sugiere eso, ¿por qué? Porque se necesita un pH ácido a nivel de los canalículos de la célula parietal para la activación de estos fármacos, ¿no? Entonces es por eso que normalmente se sugiere administrar 30 minutos antes de las comidas cada uno de estos fármacos, ¿no? Ahora, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, su absorción, vamos a ver que estos inhibidores, ¿no? Una vez que llegan a nivel de intestino delgado, rápidamente se absorben y es importante analizar su metabolismo hepático. ¿Por qué? Porque nosotros al entender que estos fármacos tienen metabolismo hepático, entenderemos por qué es que dan interacciones con otros fármacos, ¿no? Warfarina, veremos por qué da interacción incluso con lo que es clopidogrel y los demás. Entonces, ¿cuáles son los CYP hepáticos que son fundamentales para el metabolismo? Fundamentalmente el CYP2C19 y el CYP3A4. Es importante lo que es el CYP2C19 porque cuando se han hecho diferentes estudios se han encontrado que hay diversas variantes para el mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando se analizó grupos étnicos, se analizó lo que son razas negras, blancas y asiáticas, se vio que la raza asiática presentaba mayores variantes en lo que es el CYP2C19, lo que me generaba muchas veces no solo una mayor absorción del fármaco, sino incluso cuadros de toxicidad del mismo, ¿no? Por eso había que tener cuidado en lo que es el metabolismo y variantes en el CYP2C19. En cuanto a las precauciones que hay que tener, vemos que si el paciente está con una insuficiencia renal crónica, no me va a desencadenar una acumulación del fármaco. ¿Por qué? Porque esta es la ventaja de administrarlo solo una vez al día. Entonces el paciente que tiene insuficiencia renal crónica no tiene ningún riesgo de acumular el fármaco, ¿no? Si bien es cierto, pacientes que tienen ya hepatopatías crónicas, ¿no? Pacientes que tienen ya por ejemplo, se les saca su perfil hepático y vemos lo que son las transaminasas muy elevadas, ya con cuadros de daño hepáticos ya de larga data, ¿no? Obviamente se va a reducir la eliminación de estos fármacos como omeprazol, lansoprazol, fundamentalmente por el metabolismo que vimos que es enteramente hepático. Mucha literatura lo que recomiendan es reducir la dosis en cuadros de hepatopatía crónica, aunque no se ha constatado que esto sea estrictamente así, sí se recomienda una reducción de la dosis, ¿no? Para evitar alguna complicación o algún daño a nivel hepático. Esto es un resumen, ¿no? Que también es de la sociedad que presentó, ¿no? En el 2013, en el cual es básicamente todo lo que hemos hablado, que está también en la literatura normal, Katsun, Goodman, en todos ellos está, ¿no? Pero me muestra lo que ya nosotros contamos, el metabolismo enteramente hepático, ¿no? El tiempo de vida media, cuánto es, ¿no? La biodisponibilidad, que ya dijimos cuánto es, ¿no? Al igual que normalmente vemos que la unión a proteínas, miren, la unión a proteínas, especialmente el pantoprazol, si bien es cierto todas se parecen, es muy alta, ¿no? Así como otros datos que pueden ir analizándolos, pero ya nosotros vemos lo más importante. Pasamos a efectos secundarios. Sabemos nosotros ya lo que es la farmacocinética. Sabemos cómo actúan estos inhibidores de bomba de protones, ¿no? A nivel de las cisteínas, dijimos, ¿no? De la misma bomba, cómo es que me dan la inhibición irreversible por esa unión covalente. Sabemos, ¿no?
como ya luego ya veremos cuál es la dosificación, pero en el cuadro de Katsun ofrece la dosificación tanto para úlcera péptica como para lo que es enfermedad por reflujo, normalmente 20 a 40 en promedio miligramos cada 24 horas, ¿no? Pero no sabemos cuáles son los posibles efectos adversos que me traería si yo doy el fármaco, ¿no? Normalmente son fármacos muy seguros, el efecto adverso es bien limitado, ¿no? Y si es que se diera el efecto adverso, básicamente constituye náuseas, dolor abdominal, estreñimiento, flatulencia, cuadros de diarrea en el paciente. Esto ya de por sí es muy poco común. Se puede dar uno que otro de los efectos que hemos mencionado, pero no constituyen una intercurrencia importante que deba tener alguna precaución de más en el paciente, ¿no? Son si bien intercurrencias leves que se pueden dar por la administración de estos fármacos, pero y mucho menos frecuente obviamente va a ser que el paciente por ejemplo tenga exantemas o una miopatía subaguda, es mucho menos frecuente. Cuadros de cefalea, artralgia sí se puede dar, no, sí se puede dar, pero normalmente, como dije, son fármacos que tienen pocos efectos adversos, ¿no? Por no decir muy limitados sus efectos adversos. Entonces, una vez que hemos visto efectos secundarios, hay que analizar tanto las posibles interacciones que puede haber de estos fármacos como cuál es la consecuencia de dar estos fármacos por un periodo muy grande, no por un periodo largo de tiempo ya la administración crónica. Eso es lo que vamos a analizar ahora. Entonces, las interacciones, ¿no? La primera interacción que vemos aquí es con warfarina, ¿no? Se mencionó que, por ejemplo, los inhibidores de bomba de protones, generalmente yo les dije que interactúan con warfarina. ¿Cuáles? El esomeprazol, el lansoprazol, el omeprazol, el rabeprazol, todos tienen una interacción con lo que es warfarina, ¿no? También con diazepam, sí, fundamentalmente ¿cuáles? El esomeprazol y el omeprazol. También con ciclosporina hay una interacción, sí, supuestamente ¿quiénes? El omeprazol, el rabeprazol fundamentalmente, ¿no? Ahora se han hecho estudios en los cuales se vio que sí existe una interacción entre clopidogrel y lo que es el omeprazol fundamentalmente, ¿no? Esta interacción es importante porque ¿por qué es que se da la interacción? Lo que pasa es que este anticoagulante clopidogrel, ¿no? Obviamente también tiene un metabolismo a nivel del CYP2C19, ¿no? Entonces, al haber un metabolismo también por el omeprazol a este nivel, ¿qué es lo que iba a generar? Iba a inhibir la conversión de clopidogrel a su forma activa, ¿no? Eso es lo que hace. Al haber interacción, inhibe que el clopidogrel se cambie a su forma activa. Pero que se dé una acción a nivel del CYP2C19 no solo me va a afectar la interacción con clopidogrel, sino también me va a interaccionar, por ejemplo, con otros fármacos, el omeprazol, generándome una reducción en la eliminación de disulfiram, fenitoína, que es un anticonvulsivante, y otros fármacos, ¿no? Y también al actuar a nivel del CYP1A2, que también actúa a ese nivel, me generará un aumento en la eliminación de imipramina, algunos antipsicóticos, tacrina, teofilina, ¿no? Fundamentalmente esas son las interacciones. Ahora, ya sabemos cómo es que interaccionan los fármacos. Ahora analicemos una parte muy importante que muchas literaturas no lo cuentan, pero que sí hay que tenerlo en cuenta: el tratamiento crónico con estos inhibidores de bomba. ¿Cuál es el efecto que tiene un tratamiento a largo plazo? Normalmente la literatura lo que dice es que el tratamiento crónico con inhibidor de bomba de protones lo que me puede dar, por ejemplo, es una disminución en la absorción de la vitamina B12, ¿no?
Si bien es cierto, es importante saber esto, también es importante saber que no está clara cuál es la importancia clínica que tiene este efecto, porque la disminución no va a ser tan marcada. Muchas veces no se da, se ha descrito que se puede dar, pero no se sabe cuál es la importancia que pueda tener, ¿no? Ahora, ¿cuál es otro efecto de lo que es este tratamiento a largo plazo? Obviamente va a haber una pérdida de acidez gástrica, eso sabemos todos cuando se administran estos fármacos, pero esta pérdida de acidez gástrica va a afectarme la biodisponibilidad de ciertos fármacos, como cuáles, por ejemplo, como el ketoconazol, como por ejemplo otros fármacos como las sales de hierro o la ampicilina. Todos estos fármacos se van a ver mermados, obviamente, en su biodisponibilidad por la pérdida de lo que es la acidez gástrica, ¿no? Ahora, el manejo crónico con inhibidor de bomba de protones se ha visto que en muchos pacientes ha estado relacionado con un mayor riesgo de fracturas óseas. Eso sí se ha documentado, incluso se usó un último metaanálisis en el año 2012 donde se incluyó a un número de pacientes en los cuales tenían tratamiento de larga data con estos inhibidores y en los cuales las fracturas óseas eran mucho mayores que en pacientes que no eran tratados con estos fármacos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. Y también obviamente el aumento de susceptibilidad para lo que son las infecciones. Esto es algo lógico. ¿Por qué es lógico? Porque si yo estoy inhibiendo la secreción de ácido y el ácido normalmente en mi organismo no está por gusto, tiene un efecto protector contra las infecciones, entonces obviamente me va a haber un mayor riesgo de infecciones, ¿no? Y por ejemplo, lo que es la neumonía intrahospitalaria o la infección extrahospitalaria por Clostridium difficile, obviamente se van a tornar mucho más frecuentes, ¿no? Y finalmente hay un efecto que hay que analizar que se conoce como el fenómeno del rebote. Esto se ha visto en muy pocos pacientes, si bien es cierto, está descrito en la literatura, no es tan frecuente que se dé. ¿Por qué? Porque uno de los efectos que me trae consigo incluso tanto lo que es la administración de inhibidor de bomba de protones como la administración de lo que son estos antagonistas de los receptores de histamina tipo 2 como ranitidina, como veremos después, uno de los efectos que me trae es una hipergastrinemia, ¿no? Este es una hipergastrinemia que puede llegar incluso a más de 500 nanogramos por litro, ¿no? O sea, más de 500 la hipergastrinemia en ese tipo de pacientes. Entre 5 a 10% de los usuarios normalmente con administración crónica con omeprazol. Por eso es que digo que no es mucho lo que es, no es en gran cantidad de personas, ¿no? Entonces, esta hipergastrinemia es importante porque en pacientes que tienen un tratamiento a largo plazo y en los cuales se suspende súbitamente la administración de estos inhibidores de bomba, se ha visto muchas veces un efecto rebote en lo cual la hipergastrinemia me genera un aumento muy rápido y muy fuerte en lo que es la secreción de ácido, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta. Incluso cuando se han hecho experimentos con animales, ¿no? Con ratas, en los cuales se ha visto que el efecto rebote muchas veces llega hasta 10 veces más elevado de lo observado anteriormente. Entonces hay que tener muy en cuenta este efecto que, como dije, se da en 5% de pacientes y incluso menos, pero que el efecto rebote también es una de las cosas que hay que cuidarse, ¿no? Este es el estudio que se hizo para ver básicamente la interacción clopidogrel con inhibidor de bomba de protones, un estudio del año 2010, muy interesante. Ahí está la referencia para el que lo quiera analizar, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos analizado eso, ya tenemos cuándo es que yo voy a utilizar estos fármacos para las gastritis agudas, crónicas, para las úlceras pépticas, ¿no? Para la infección por helicobacter, obviamente, básico para la enfermedad por reflujo,
para la enfermedad por de Zollinger-Ellison, que como veremos las dosis en este caso cuando es Zollinger-Ellison de los inhibidores de bomba tienen que ser mucho más altas que si las comparamos con la enfermedad por reflujo. Luego veremos por qué y qué es específicamente la enfermedad de Zollinger-Ellison, ¿no? Entonces hasta ahí hemos analizado uno de los fármacos más importantes que tenemos hoy en día en la clínica, que son los inhibidores de bomba.